En este episodio, lo que queremos hacer en esta segunda parte y última parte, lo que queremos hacer es sugerir una pronunciación que sea lo menos especulativa posible. Y queremos hacerlo basado en dos importantes puntos. Y para eso vamos a ir a los manuscritos y vamos a evaluarlo allí. ¿Okay? Y aquí tenemos el códice Leningrad del texto de Éxodo. En el texto proto-masorético era la vocal por excelencia en todos los verbos que empiezan con Hei y Het. Y esto es visible en cómo la tradición babilónica preservó esa vocal en esos verbos. Por favor, mantente en sintonía, suscríbete al canal, dale likes y comparte el material para que otros también puedan aprender de esto y el algoritmo en YouTube, ¿verdad? Así que funciona. Nuestros videos puedan ser vistos y compartidos por más personas. Así que bienvenido a otro podcast más de Amando tu Tanaj. Solamente existimos por una sola razón: ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. En el episodio anterior tuvimos la primera parte de este tema. Simplemente hablamos de cuáles son las razones por las cuales hacemos este tipo de episodios, de hablar de la pronunciación del nombre de Dios. Y también hablamos de las diferentes propuestas que se han hecho con respecto a la pronunciación del nombre de Dios. Cuáles son sus puntos buenos y cuáles son sus deficiencias y sus asunciones o especulaciones, ¿verdad? Y decíamos que en este episodio, lo que queremos hacer en esta segunda parte y última parte, lo que queremos hacer es sugerir una pronunciación que sea lo menos especulativa posible. Y queremos hacerlo basado en dos importantes puntos. Y eso es lo que queremos prácticamente explicar. ¿Okay? Y el primero de ellos es que queremos seguir de forma llana y natural la respuesta que Dios le da a Moisés en Éxodo 3, ¿okay? Versículo del 13 al 15. Y queremos respetar las reglas gramaticales del hebreo que plantea la forma final del texto, del texto original, ¿okay? Del texto masorético que recibimos. Y para eso vamos a ir a los manuscritos y vamos a evaluarlo allí. ¿Okay? Esto, vamos rápidamente al exégesis del texto. ¿Okay? Vamos a hacer el exégesis del texto, que es la siguiente. La primera pregunta que vamos a hacerle al texto es: ¿cuál es la pregunta exacta de Moisés en Éxodo 3:13? Y aquí tenemos el códice Leningrad del texto de Éxodo. Ok, permítanme guiarlo. Y aquí tiene la traducción. Ok, lo voy a hacer directamente del hebreo primero. Ok, Vayomer Moshe el Ha-Elohim. Ok, Hine. Y luego dice Anoji ba el Bene Israel. Ok, y dice: he aquí cuando yo vaya a los israelitas en este caso. Okay, y les diga a ellos: el Dios de sus padres me envió a ustedes. Y ahí usa una palabra importante que es bueno que la retengan: Shlachani. ¿Okay? El Dios de sus padres me envió a ustedes. Aquí está la palabra Shlachani. Aquí está Shlachani. ¿Okay? Abotechem, Shlachani. El Dios de sus padres me envió Alechem, me envió a ustedes. Y él le dice: y ellos me pregunten ¿cuál es su nombre? Él dice: ¿qué les diré a ellos? ¿Qué les diré a ellos? Esa es la primera pregunta que Moisés le hace a Dios. La pregunta del nombre es en el contexto de quién envía a Moisés. Eso es clave. Y debemos grabarnos eso. ¿Quién es que envía a Moisés? Aquí está Shlachani. ¿Quién es que está enviando a Moisés? Esa es la pregunta, ese es el contexto de la pregunta. Y eso es lo que Moisés quiere que le respondan. ¿Quién es que está enviando a Moisés? Entonces, la segunda pregunta que debemos hacerle al texto es: ¿qué exactamente Dios le explica a Moisés en la primera mitad del verso 14? ¿Ok?
Dios le dice en la primera mitad, y simplemente una frase muy famosa, dice aquí, Vayomer Elohim el Moshe, ¿ok? Y dijo Dios a Moisés, y aquí tiene la frase, Ejie Asher Ejie, ¿ok? Ejie Asher Ejie. Ahí viene la frase, Ejie Asher Ejie. Esta es la frase, Ejie Asher Ejie. Que está aquí simplemente. Significa yo siempre seré quien yo seré. Eso es lo que significa. Obviamente, esto se refiere a la explicación del nombre. ¿Y cómo sabemos que esta es la explicación del nombre? Por el paralelismo con la palabra Ejie, esa palabra que aparece ahí, de esta frase en la primera mitad del verso. Y la respuesta real que Dios le da a Moisés en la segunda mitad del verso. Eso es muy normal. Cuando se usa una palabra en la primera mitad del verso, ¿verdad? Antes del acento atnah, en la primera mitad del verso, es el acento que divide la cláusula del verso. Se usa una frase, una palabra, y se usa la misma palabra con otra fraseología en otro contexto en la segunda mitad del verso. Se entiende que la primera mitad del verso explica la otra mitad. Por eso sabemos que esta es la explicación. Mucha gente entiende y dice, no, todo el texto del versículo 13 al versículo 15, todo eso es la explicación. No. La explicación es esta primera mitad del versículo 14. Está claramente ahí. Esa es la explicación del nombre, ¿ok? Que vamos a llegar a eso más adelante. Pero eso es lo que significa el nombre, literalmente. Yo siempre seré, ¿ok? Yo siempre seré. Eso es lo que significa el nombre. Y entonces, en ese sentido, y también otras razones que todos los eruditos están de acuerdo, lo cual es algo, es importante. O sea, todos los eruditos, sin importar la pronunciación que abrazan, están de acuerdo con que esta es la explicación del nombre, lo cual es increíble porque los eruditos nunca están de acuerdo en nada, ¿ok? O sea que si hay algo que están de acuerdo es importante tomarlo en consideración. Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta exacta que Dios le da a la pregunta de Moisés? Eso lo da en la segunda mitad del verso, ¿ok? Y ese nombre ahí, que subrayamos ahí, Ejie, es bueno que se lo grabe, ¿ok? Porque eso es clave. Ejie, Asher, Ejie, yo siempre seré quien yo seré. Eso es lo que significa esa frase. ¿Ok? Entonces, ¿qué le dice en la segunda mitad? De nuevo, vamos a analizar el códice Leningrad en este caso, aunque lee igual que el códice Alepo, más adelante vamos a hablarlo también, por lee igual, ¿ok? En la segunda mitad del texto. Entonces, la segunda mitad del texto dice, Eji Asher, aquí está el Atner, el Atnah, la primera cláusula, dice, Vayomer, Kotomar Lifnei Israel, así dirás, de esta manera, así tú dirás a los hijos de Israel, a los israelitas, y dice aquí, Ejie, aquí está nuevamente, ¿ok? Aquí está nuevamente la palabra Ejie, mírenla aquí, en el manuscrito, Ejie Eshlahani, y esa es la palabra que yo dije al principio, que es importante. Dice él, así dirás a los israelitas, Ejie, ¿ok? Me envió, es el contexto, Shlahani a ustedes. En otras palabras, para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo aquí, porque es muy importante esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es esto, ¿ok? Dios le responde, en este caso, Dios le responde, así dirás a los israelitas, Ejie me envió a ustedes. Esta es claramente la respuesta que el Señor que el Señor le da a Moisés, porque usa las mismas palabras que Moisés usó, y eso lo podemos ver claramente en esta tabla. Moisés le pregunta en el versículo 13, y miren esto, es muy importante esto, ¿qué diré? Miren el hebreo, ma o mar, ¿qué diré a ellos? Y luego dice, ¿quién me envió a ellos? ¿Qué diré a ellos cuando me pregunten quién me envió? Y usa el hebreo ahí, Eshlahani. ¿Ok? Entonces, Dios responde con esas mismas dos palabras y da un nombre. En este caso, dice, así dirás, miren el hebreo, Kotomar
la misma fraseología, ma o mar, así dirás, cotomar a ellos. Y luego dice, Ejie, ahí está el nombre, Ejie, te envió, ahí está la palabra, Eshlahane otra vez, te envió a ellos. O sea, claramente este paralelismo nos muestra que Dios está respondiendo claramente a Moisés. Nosotros no creemos que Dios escribe en código y ahora hay que analizar para descubrir el nombre sagrado de Dios y hay que, ¿verdad? Se hizo una propuesta en la tesis de Searles, muy interesante, donde él dice que el significado del nombre se da en todo el contexto del libro de Éxodo, lo cual está bien, yo estoy de acuerdo. Se amplía el significado del nombre, pero aquí ya se dio, aquí claramente Dios le está respondiendo a Moisés, mira, dile que Ejie te envió a ellos. Eso está claro ahí, eso es exactamente la misma fraseología que Moisés usa. Dios repite la misma fraseología y le dice, mira, Ejie te envió a ellos. Ok, entonces si tomamos el texto de Éxodo 13 al 14, que es lo que hemos visto hasta ahora, como bueno y válido, debemos aceptar que Ejie, en este caso, yo seré, solo significa yo seré, es el nombre que Dios le da a Moisés. Este verbo está en primera persona como un singular, yo. Esa primera letra y Aleph implica la primera persona como un singular, yo. Que esto debería ser, este nombre o verbo, ¿verdad? Porque es un verbo nombre, debería ser la fuente de donde nos informemos para entender el verdadero nombre de Dios. Con este nombre o verbo, ¿verdad? No hay debate ni dudas en cuanto a sus vocales. Ok, está claro. Aunque vimos en el programa pasado que Albright, el erudito Albright, propuso una enmienda a esta vocalización, pero de nuevo es en contra del testimonio masorético, del texto masorético, y tiene, ¿verdad?, que hacer un ejercicio ahí de especulación también, muy fuerte. Entonces, pero el texto es claro, ¿ok? Esas son las vocales que el texto masorético ofrece. En el Alepo, en el códice Alepo, que es el mejor que tenemos también. Entonces, sin embargo, Dios previene que Moisés y el resto de su pueblo, cada vez que lo invoque a él, lo hagan en primera persona. ¿Ustedes se imaginan que digan, adoremos a yo seré, sirvamos a yo seré? O sea, Dios evita que él lleve o Dios previene que Moisés y el resto de su pueblo, incluyendo nosotros, cada vez que se refiere a él, tenga que hacerlo en esa primera persona. Yo seré quien yo seré, viene, ¿verdad? No lo haría de esa manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios le contextualiza el nombre a Moisés, y es aquí donde la gramática hebrea la usamos como base del nombre. ¿Ok? Lo que Dios hace en Éxodo 3.15, analizamos el versículo 13, el versículo 14. Ahora en Éxodo 3.15, ¿okay? En Éxodo 3.15 lo que Dios hace es que pasa el nombre de primera persona, yo seré, a tercera persona masculina singular, él será. ¿Okay? Ahora es más decente el asunto, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que él hace. Y aquí lo explico. Esta primera letra que ven aquí es la Aleph, ¿ok? Eso implica primera persona como un singular. Y esto que ven aquí es la raíz del verbo, ¿ok? Esa es la raíz del verbo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que esto implica la primera persona. Ejie, ¿ok? Se lee Ejie, ¿ok? Yo siempre seré, eso es lo que significa. Dios lo que hace es que lo cambia a esta yod. Obviamente, la yod implica tercera persona, masculina singular, él. ¿Ok? Entonces lo cambia. La conjugación natural del verbo en esta forma activa, o cal, como le llaman en hebreo, es la forma natural de conjugar de conjugar las vocales sería de esta manera.
Entonces, en ese sentido, se estaría diciendo ahí yi, hie, y que sería él siempre será. Es el primer paso que Dios hace al comunicar el nombre a Moisés, cambiarlo a tercera persona. Ok, es interesante notar también que la raíz de Ejie, el primer nombre que Dios le ofrece a Moisés, que hablando en primera persona, hablando de boca de Dios, Ejie es la raíz ahí, es, como dije anteriormente, Hei, Yod, Hei. Significa cero estar. ¿Okay? Y esta es la conjugación del verbo, ¿ok? En un tiempo imperfecto, ¿ok? Entonces, mientras que la raíz del tetragramatón, o sea, el nombre sagrado de Dios, no solamente Dios lo lleva a tercera persona colocándole la yod, sino que Dios también lo cambia. Fíjense que aquí tiene una vav, eso es otra consonante distinta a esta yod que tiene aquí, ¿ok? O sea, la raíz ya no es la misma. Aquí tenemos Hei, Yod, Hei. ¿Lo ven? Y aquí tenemos Hei, Vav, Hei. O sea, Dios le agrega una Vav. En ese sentido, cambió el verbo no. Simplemente esto hace del verbo un nombre. Le cambia la Yod por la Vav. Exactamente como ocurre con el nombre, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo en la Biblia, con el nombre, tenemos varios, pero esto es un buen ejemplo con el nombre de Eva, que en hebreo sería Javá. Ese sería un nombre en hebreo. Fíjense qué interesante lo que ocurre aquí, vamos a verlo, a leerlo de nuevo del Códice Leningrad. Fíjense lo que ocurre aquí con el nombre de Javá, de Eva. ¿Ok? Dios le dice aquí, Vaikra, aquí leemos Vaikra, ok, Vaikra ha-Adam, y llamó a Adam Shem Ishto, el nombre de su mujer, y aquí está el nombre, como le llamó, Javá, ahí lo ven, ok, Javá, que es exactamente este, él le llamó y llamó a Adán el nombre de su mujer, Javá. Miren el juego de palabras, porque, sigue diciendo el texto, porque ella sería madre de todos los Jai, o Jai, de todos los Jai, ¿ok? Ven el juego de palabras con Javá y Jai, esa es la intención. Esta palabra que está aquí, Jai, la raíz es de esta forma. Fíjense que tiene una yod. Cuando Dios, a Adán en este caso, le coloca el nombre, y aquí el autor bíblico le nombra, le coloca el nombre, ¿verdad? A Eva, le coloca la yod y lo hace un nombre. Ahora no sería, esto sería Jaya, sino que sería Javá. ¿Ok? Entonces lo hace un nombre. Entonces la colocación de la Vav lo que hace es que lo hace un nombre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, similar ocurre con el nombre sagrado de Dios. Entonces, como venía diciendo, el nombre sagrado de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. En la vocalización Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Hei, el reemplazo es aún más impresionante. ¿Por qué? Porque ahora usa una raíz que sería esta, ¿verdad? Es una raíz que sería esta, está aquí, Hei, Vav, Hei. Esa raíz es aún más impresionante porque esa raíz tiene la misma conjugación vocálica que la raíz anterior. La misma conjugación vocálica que las raíces anteriores, la vamos a demostrar en un momento. Entonces, este es el primer nombre con el cual él le ofrece, se le revela en primera persona a Moisés en el versículo 14, Ejie, yo siempre seré. La conjugación de ese verbo sería Ejie, ¿ok? Tijie y Ijie, ¿ok? Pero Dios lo cambia a este otro verbo que tiene una Vav. Entonces la conjugación sería con las mismas vocales. Ejve, tijve, yihve. Yihve sería la tercera persona del verbo en ese sentido. Entonces, ¿cómo sabemos que esta tiene la misma vocalización?
Bueno, porque ese verbo aparece conjugado igual que como se conjugaría este verbo. ¿Ok? Así como se conjugaría este verbo, aparece conjugado en muchas ocasiones este verbo. Y simplemente para aquellos que tomen nota, lo tenemos en Génesis 27:29, Isaías 16:4, Eclesiastés 2:22, un texto que está en disputa, okay, un poco debatible ahí, pero lo voy a citar como quiera, que sería Eclesiastés 11:3, ahí un poco debatible, pero también tenemos otra aparición del verbo conjugado similar a como se conjugaría hey, yod, hey, okay, el verbo de la izquierda, sería en Nehemías 6:6. Entonces, aunque este verbo yod, hey, vav, hey, que es el verbo con el cual las tres letras del nombre sagrado de Dios, solo aparece de esta forma y siempre se refiere a Dios. Ese verbo que está ahí no aparece en ningún otro lado de la Biblia conjugado de esta manera, excepto cuando se refiere a Dios, lo cual es sumamente interesante. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vayamos ahora a Éxodo 14:15, que ese es el corazón de la revelación del nombre sagrado de Dios. Y veamos qué tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna de estas formas Dios usa. Dios no usa ninguna de esas formas. ¿Ok? Dios se revela en el versículo 14b, que es la primera pronunciación que le da a Moisés, de esta manera. Ejie. ¿Ok? Y lo dice ahí, leemos. Así dirás a los israelitas. Ejie, yo siempre seré, que es su significado, me envió a ustedes. Y Dios agrega, sigue diciendo el texto, y Dios agrega y dice a Moisés, así dirás a los israelitas, Yihvé, y aquí está el nombre, Yihvé, el que siempre será, ese es su significado, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. Preguntamos, ¿es posible de un verbo hacer un nombre? Porque esa es otra pregunta que nos pudiéramos hacer. Varios nombres bíblicos que proceden de verbos mantienen la yod vocalizada con jirik, ¿ok? Al inicio del nombre. Y un ejemplo de esto, podemos ver un ejemplo de esto claramente, es el nombre de Isaac. Por ejemplo, en Génesis 17:17, Dios dice, y cayó Abraham sobre su rostro y se vaitzhak, que significa y se rió. Y dijo, pero noten el verbo, ¿cómo es? Y dijo en su corazón, a los 100 años de edad, ha de concebirse. Luego, más para adelante, en el versículo 19, Dios le dice a Abraham, pero Sara, tu mujer, ha de dar a luz un hijo para ti, y llamará su nombre Yitzhak. Miren cómo es el nombre de Yitzhak, que significa Isaac. Es exactamente el verbo. Incluso es la misma forma verbal del nombre sagrado de Dios en ese sentido. ¿Ok? Que es un cal, un verbo activo, una voz activa. Entonces ahí lo pueden ver claramente. Entonces, sí, es posible que un verbo, que inicialmente un verbo se conserve como un nombre. Esto es completamente posible. Que es exactamente lo que ocurre con el nombre sagrado de Dios, que es Yod, Hei, Vav, Hei. La vocal final permanece igual. Es importante también, con respecto al nombre de Dios, decir que la vocal última, en este sentido, esta vocal última que tenemos aquí, ¿ok? Segol, Hei, así se llama. La vocal final permanece igual a la del tiempo verbal imperfecto del ictol, perdón, al tiempo verbal imperfecto, que se llama ictol también en el hebreo, de la voz activa del verbo que Dios le da a Moisés, que en este caso sería IE. Ahora en español, lo que acabo de decir, ¿verdad? Es que esta es la forma en la que Dios se revela a Moisés en el versículo 14. Ejie. Bueno, esta vocal, segol hei, permanece igual, segol hei,
el nombre cuando Dios lo lleva a tercera persona, ¿ok? En el versículo 15. Hay otras terminaciones que se han propuesto como va o en ese sentido, como o va, ¿ok? Pero estas propuestas no funcionan porque otra cosa que debemos evaluar rápidamente es que el nombre tiene que tener la capacidad de contraerse a su expresión mínima, o sea, a su forma abreviada, como vimos en el episodio anterior. En este caso sería Yahoo, ¿ok? Entonces, ninguna de estas dos formas que ven aquí puede contraerse a esa forma abreviada. ¿Okay? Normalmente no cae a esa forma abreviada. Y por cuestión de tiempo no podemos evaluar todas las posibilidades de vocales últimas en ese sentido, sino que les voy a referir, lo voy a colocar en la descripción del video también. Justin Rosberg analizó gramaticalmente todas las posibles vocales que pudieran estar al final del nombre y Segolhei, esta última vocal, la Segolhei, que es la que proponemos que mantenga y la que Dios mismo le dice a Moisés, parece ser la más conveniente para caer al momento de contraerse. Cuando el nombre de Dios se contrae, lo vamos a ver un momento, la última vocal cae. En este caso, esta sería la última vocal. Recuerdo que estamos leyendo en hebreo, o sea, de derecha a izquierda. Esa será la última vocal. Entonces, esa última vocal tiene que tener la capacidad de caer fácilmente al momento de contraerse el nombre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, basado en la gramática hebrea de Éxodo de 3, de 14 al 15, como hemos visto hoy, el nombre sería Yihvé. ¿Ok? Así sería el nombre, Yihvé. Esto no es completamente silencioso, esta heya, que es un pequeño sonido, pero Yihvé, Yihvé, es lo mismo, ¿ok? Yihvé. ¿Ok? Así sería más o menos la pronunciación que estaría en acorde con la gramática hebrea, no necesitaría ningún tipo de especulación y estaría acorde exactamente con lo que Dios le comunicó a Moisés, como hemos visto. ¿Ok? Y obviamente nosotros no hemos sido los primeros en sugerir eso. Albright lo sugirió también en su momento y otros eruditos también. ¿Ok? Simplemente no es una pronunciación conocida, pero es la que yo encuentro que es la que se presta menos especulación y está basada en la gramática del hebreo ahí en Éxodo 3 del 13 al 15, que debe ser el texto base para discutir este tema. Cualquier otra discusión fuera de ese texto que no argumente con ese texto y que no responda a lo que Dios dice en el versículo 15 de Éxodo capítulo 3, carece de peso, carece de peso. Entonces, en este sentido, ahora bien, debemos preguntarnos si esta forma puede ser reducida completamente a los nombres, nombres teofóricos. ¿Qué son nombres teofóricos? Son nombres simplemente, ¿verdad? Que el nombre de personas en la Biblia, ¿verdad? Que contienen una abreviación del nombre de Dios, ya sea como prefijo al principio del nombre, ya sea como sufijo al final del nombre. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero recordarles es cómo son los nombres teofóricos. Estos son los nombres teofóricos, ¿ok? Aquí tenemos varios. Yo simplemente traigo un poco, pero la Biblia está llena de eso. Yo simplemente le voy a sugerir algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el nombre de Dios aparece abreviado como prefijo, o sea, al principio del nombre teofórico, sale como Yehó, o como una abreviación de Yehó, otra abreviación sobre esa sería Yo solamente. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Yehoada, o el caso de Yehoadán, ¿ok? O este que es conocido, este que está aquí, sería Yehoyada, que sería en español joyada. Sería Yeho, ahí está el nombre de Dios abreviado, Yehoyada. ¿Ok? Pero eso es una abreviación del nombre. Ese no es el nombre, es una abreviación. De nuevo, el nombre también aparece abreviado al final de palabras. Por ejemplo, en el caso aquí tenemos el caso de Irmiyahu, Yahu, sería como aparece al final de un nombre abreviado, o simplemente ya, como la palabra aleluya. Pero ese ya ahí no es el nombre. No podemos decir, bueno, ahí está la vocal. No. Eso es una abreviación del nombre. Cuando los nombres en hebreo se abrevian, el acento se corre al principio y altera las vocales. ¿Ok? Entonces no podemos usar eso como el nombre, no, es una abreviación del nombre.
Tenemos que ir a Éxodo capítulo 3, como hemos estado haciendo, extraer el nombre de ahí, entonces luego verificar si el nombre se puede contraer a esas formas contraídas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, para verificar eso, lo primero que debemos decir es que la jirik, o sea, ese sonido I del nombre, ¿ok? Este sonido I del nombre, esta jirik, sonido I del nombre, puede pasar a una pataj. ¿Qué es una pataj? Es una línea así, que se pronuncia como una A. Puede pasar a una pataj. ¿Cuándo? Como lo explicamos aquí, lo explica, ¿verdad? El erudito Geoffrey Kahn, okay, una autoridad en este tema, en su obra The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew. Okay. Esa jerib puede pasar a una pataj cuando esta es contraída y acentuada. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí tenemos claramente esta palabra, vehamorigim, ¿ok? Esta palabra, miren aquí cómo sale la resh con la jirik, cuando la palabra está en su forma larga, si se podrá llamar de esa manera, y acentuada, y no está acentuada, ¿ok? Sin embargo, aquí en Isaías 41:15, la misma palabra aparece nuevamente, pero ahora reducida, obviamente, porque está en una forma infinitiva, ¿ok? Le morag y acentuada, reducida, acentuada. Miren cómo pasó la jirik, pasó a una pataj, un sonido A. Mírenlo aquí. Aquí está la jirik y aquí está A. ¿Lo ven? Entonces, sí pueden pasar a un sonido A en ese sentido. También una pataj, cuando es acentuada por un acento disyuntivo mayor, puede alargarse a una kamatz. ¿Qué es una kamatz? Explico aquí. Una kamatz es una vocal de, una kamatz es una vocal de este tipo, de esta forma, que hace un sonido A. ¿Ok? Entonces, como vimos anteriormente, esta vocal final, segol-hey, puede caer fácilmente y constantemente cae. ¿Ok? Y esta vav aquí, como queda sola al final, la vav tiene la capacidad de crear su propia vocal en ese sentido. En ese sentido, una shuruk. ¿Ok? Una shuruk es una vocal con sonido U. Bueno, entonces ahí tenemos el nombre abreviado. Yahoo. Yahoo. Ahí está el nombre abreviado. No hay ningún problema. Cuando el nombre se contrae, la jirik puede alterarse a una kamatz y en un acento disyuntivo, una pausa, entonces la kamatz se alarga a una, la pataj se alarga a una kamatz, que es este sonido A, que es exactamente el que tenemos en nuestra abreviación. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos, momento. Aquí tenemos Yahoo y aquí tenemos Yahoo. Aquí está, mírenlo aquí. Aquí está la pataj. ¿Lo ven? Entonces, en ese sentido, sí, se puede convertir Yihve, que ese es el nombre, se puede convertir a su abreviación Yahoo. Lo mismo pudiéramos decir también que esa jirik obviamente se puede convertir en un eshva. ¿Qué es el eshva? El eshva son estos dos puntitos que pertenecen a la forma abreviada, esta forma abreviada, Yeho, cuando el nombre de Dios aparece al principio como prefijo de un nombre en la Biblia como Yehonatán. Yehonatán sería Jonatán, Yehonatán. Bueno, sí, no hay ningún problema. La jirik, cuando se alarga, la jirik cuando está al principio de un nombre, ¿ok? Y el nombre se alarga como un nombre compuesto, en este caso, un nombre teofórico, la jirik puede pasar a un eshva, a esos dos puntitos, que no es una vocal, ¿ok? Significa todo lo contrario. Una reducción, prácticamente no es vocálico, no es una vocal, y puede pasar eso sin ningún problema. Entonces, de nuevo, sí, entonces en ese sentido, nuestra Yihve, el nombre sagrado de Dios, puede reducirse sin ningún problema a esas formas reducidas que aparecen en los nombres teofóricos. Entonces,
Incluso debo decir también, que tenemos evidencia de que la vocal jiri, que eso es muy importante y presten mucha atención, en el texto proto-masorético era la vocal por excelencia en todos los verbos que empiezan con hey y het. ¿Ok? Y voy a explicar un momento a qué me refiero con esto. Y esto es visible en cómo la tradición babilónica preservó esa vocal en esos verbos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Y voy a tratar de ser breve. Lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente. Todos los verbos, ¿ok? La tradición babilónica, para que tengan una idea, fue la tradición, ¿verdad?, de escribas que produjeron también, ¿verdad?, puntos vocálicos como estos, pero ellos lo colocaban arriba, lo pueden ver aquí, lo colocaban arriba de las palabras, en comparación con la tradición tiberiana, que es la que tenemos más familiarizado, que se produjo aquí en Tiberia, en Israel, es la que colocaba los puntos también, los puntos vocálicos debajo y algunos arriba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, lo que estamos diciendo es que todos los verbos que empiezan con hey, hey es esta letra, que el verbo, la raíz del nombre sagrado de Dios empieza con hey, eso es lo importante que quiero que recuerden. En la tradición babilónica, todos esos verbos siempre empezaban con i, siempre. Entonces, fíjense, este puntito que ven aquí no es una jolem, no es un sonido i, perdón, no es un sonido o, como en el caso del hebreo aquí, sería un sonido o, sino que eso es un sonido i. Esa es la forma de la tradición babilónica pronunciar el sonido i. Estos dos puntitos aquí no es un shva, como en la tradición tiberiana, sino es un sonido o, ¿ok? Y esta marca es el acento, que está acentuado ahí en la letra Dalet, que es esta, ¿ok? Entonces, fíjense cómo sonaría esto. Tigdofu, 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 ¿ok? Sonaría de esa manera. Lo mismo ocurre aquí. Noten el sonido I al principio. Aquí vuelvo otra vez el sonido I y sería yihrogu, yihrogu. Lo pueden ver ahí otra vez nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo tenía ese sonido I, porque era el sonido por excelencia de los verbos que empezaban con hey, que es el verbo que empezaban con la letra hey, que es la letra que empieza la raíz del verbo sagrado, del nombre sagrado de Dios. Sin embargo, en la tradición tiberiana eso se perdió. Fíjense cómo este mismo verbo, que lo vemos aquí, fue escrito del mismo texto, Ezequiel, fue escrito en la tradición tiberiana con un sonido E. Eso no suena I, suena E, suena terdofu, terdofu, terdofu. Aquí sería tigdofu. ¿Lo ven? Entonces, claramente se perdió eso. Miren aquí otra vez en la tradición tiberiana como en vez de tener una I, este verbo que empieza con hey, ¿ok? Tiene una A. ¿Lo ven? Que por cierto es la misma pataje, es la misma de Yahweh, la misma que se usaría esa, se sonaría Yaharogu, Yaharogu. Sin embargo, originalmente hubiera sonado Yihogu, Yi, con I, ¿ok? Lo interesante de todo esto es que la tradición tiberiana, la de la derecha, la que ¿verdad? Decidió cambiar el sonido I inicial, en los verbos hey, yod, hey y het, yod, hey, que son los mismos verbos, raíces, perdón, del nombre sagrado de Dios, ellos decidieron preservar el sonido I, precisamente para preservar la pronunciación, o como el erudito Kant lo llama, por razones ortológicas, que son razones de pronunciación. Y esto tuvo que haber ocurrido en un periodo histórico remoto, cuando tales verbos originalmente tenían I en el prefijo, antes de que las ramas babilónica y tiberiana se dividieran. O sea, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: en este prefijo I es más arcaico, es más antiguo, ese sonido inicial es más antiguo, incluso la raíz, cuando se le agrega la vav, como lo vimos anteriormente, que se le agregó la vav, ¿ok? Que se le agregó esta letra, la vav, también esta forma
Hey, Vav, Hey, es más arcaica, es más antigua también, esta forma. Entonces aquí tenemos dos datos importantes que no podemos entenderlo por la comparación de la tradición babilónica versus la tradición tiberiana, es que tanto el sonido inicial en estos verbos que empiezan con Hey y tanto la Vav agregada también ahí, es una forma bien antigua. Eso es muy importante para nuestro caso en este sentido. ¿Ok? Y eso no se basa en especulación. Aquí no hay debate en esto que estoy diciendo. Eso es así. ¿Ok? Entonces sería Yihve. Yihve sería la pronunciación del nombre. Entonces, para ir concluyendo, debo argumentar también que es sumamente interesante, y con esto cierro, que también el erudito Astur, o arqueólogo Astur, observó que en una lista topográfica en Medinet Habu del siglo XII antes de Cristo aparece el nombre sagrado de Dios como Yahweh, que como hemos aprendido hasta ahora, ese sonido Ya pudiera indicar una de las formas contraídas del nombre, ¿ok? De la forma contraída cuando el nombre aparece al final, obviamente, de uno de los nombres teofóricos. Pudiera indicar una forma contraída del nombre. Pero también observó el erudito Astur que aparece una variante del nombre como Yiha, 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 ¿ok? Lo interesante es que empieza con la misma vocalización, yi, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Y por último, en conclusión, pudiéramos cerrar ahora con todo lo que hemos visto hasta ahora, de que cómo hubiera sonado el texto y cómo, según la evidencia masorética, el texto masorético que hemos hablado hasta ahora, y el exegesitismo del texto, exactamente lo que Dios comunica, sería así. Entonces, se leería de esta manera: así dirás a los israelitas, yo siempre seré, me envió a ustedes. Y Dios agrega y dice a Moisés, así dirás a los israelitas, Yihve o Yihve, el que siempre será. Ese es su nombre, esa es la interpretación del nombre, que así dirás a los israelitas, Yihve, el que siempre será, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. Así que esto fue todo por hoy. Yo sé que es un episodio cargado de contenido. Es un episodio repleto de información. ¿Ok? Y es un episodio que va a meritar que lo vean varias veces, ¿verdad? Para que puedan hacerle sentido. Y yo traté de hacer mi mayor esfuerzo en mantenerlo sencillo, que hay muchas cosas que no puedo compartir porque es muy técnico, pero eso es lo mejor que pude hacer. Así que, obviamente, lo digo con mucha humildad esto, y si cualquier otra posición presenta buenos argumentos que no sean tan especulativos, ¿verdad? Yo sería el primero en analizarla y recibirla, pero en mi opinión, por ver el texto y por respetar la gramática hebrea, entiendo que Yihve es la pronunciación que menos especulación requeriría hacerla. Al final, tenemos libertad, ¿ok?, de pronunciar el nombre de Dios con cierta prudencia en ciertos contextos, donde, ¿verdad?, hay contextos judíos que no se pronuncian y yo mismo digo Adonai, pero tenemos libertad de pronunciar el nombre de Dios, y según Éxodo 3:15, esa fue la intención de Dios. Él dijo claramente, este es mi nombre, por el cual yo quiero ser recordado de generación en generación para siempre. Bueno, queridos amigos y hermanos, eso fue un episodio más de Armando tu Tanaj, ¿ok? Este podcast existe con una sola razón: ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Shalom, bendiciones.